Buenas tardes, muchas gracias a la Junta Directiva de Axer y a FECOLSOC por la invitación a este excelente congreso y espero que los próximos puedan ser ya presenciales y en compañía de todos nuestros colegas y de quienes asisten. Hoy quiero hablarles del impacto de la miomatosis en el potencial reproductivo. Mi nombre es Pedro Montoya y quiero empezar por decirles que no tengo ningún conflicto de interés. Y segundo, por plantear cuatro objetivos o la agenda de esta charla que nos va a permitir ir desarrollando el tema, que es muy interesante y me gustó mucho cuando me invitaron porque se da muchas veces por sentado el impacto de la miomatosis en la fertilidad y esto no es necesariamente el caso y lo vamos a ir desarrollando. La primera pregunta que quiero desarrollar es si la miomatosis impacta en el tiempo de embarazo. Lo siguiente es mirar si hubiera un impacto efectivamente sobre la fertilidad y horarios de embarazo. Si una vez conseguimos el embarazo a pesar de la hematosis, es más probable que estas mujeres pierdan el embarazo, no lo logren mantener. Y finalmente, si hay algunas complicaciones obstétricas relacionadas con esta patología en estas mujeres. Lo primero que quiero hacer para entrar un poco en el tema es contarles que es difícil explorar la miomatosis en el impacto en la fertilidad desde el punto de vista de investigación. Y hay varias razones. La primera es que algunos de ustedes conocerán la famosa pirámide del iceberg el famoso iceberg de la pérdida del embarazo, propuesto o modificado por Macklin en 2002 de una publicación anterior, donde él decía que únicamente el 30% de todas las concepciones terminan en un nacido vivo. Entonces, de entrada ya sabemos que la patología eh, que causa un aborto clínico es por lo menos el 10%. Puede que haya algún otro eh, ocurriendo entre la pérdida temprana y el fallo de implantación, en este 30 y 30% que vemos, pero donde solemos estudiar las diferentes patologías que terminan en aborto clínico es en este 10%. Y ya sabemos que la mayoría de estas son causadas por anormalidades cromosómicas. Luego, de entrada, estamos hablando de una patología poco prevalente. Además de eso, cuando evaluamos las pacientes dentro de la consulta de infertilidad, vemos que los miomas, en este caso submucosos, evaluados por histeroscopia en datos de nuestro centro, tampoco es la patología más frecuente. Y entre 472 pacientes que evaluamos, únicamente el 4.3% de ellas tenían como diagnóstico los miomas submucosos. Luego estamos hablando de pacientes que tienen infertilidad, que eso es poco frecuente, más miomatosis, que es poco frecuente. Además de esto, tenemos un problema muy grande y es que hay bastantes factores de confusión que alteran o modifican los resultados de los estudios que evalúan miomas e infertilidad. Y esos son algunos de los factores que pueden influir. Por ejemplo, la paridad, el efecto que tiene este protector sobre el desarrollo de los miomas o la edad de la mujer. Y acá les dejo algunas de las referencias donde se puede evidenciar esto. Sabemos que la infertilidad aumenta con la edad de la mujer y esto es importante a la hora de interpretar los estudios, que más se asocia con condiciones clínicas, por ejemplo, la endometriosis o la adenomiosis, y eso también puede ser un factor de confusión en los diferentes estudios. Además, los miomas son heterogéneos y pueden afectar de diferentes formas la fertilidad. Y además son no necesariamente sintomáticos y muchos de ellos pasarán desapercibidos y esto es difícil de evaluar en los estudios. Y por último, su historia natural no es fácilmente predecible. Luego no sabemos si un mioma hoy de un tamaño X va a ser de diferente tamaño en un tiempo determinado. Todo esto lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de evaluar los diferentes estudios que tocan este tema. Entonces, entrando en las preguntas que les planteaba, la primera es si impacta la miomatosis en el tiempo de embarazo. Esto es una de las primeras preguntas que me hice porque no necesariamente esto es claro. De hecho, no hay mucha información al respecto. Sin embargo, hay una publicación del grupo de Carlsen, que son daneses, y ellos hacen una revisión de una cohorte histórica muy grande de cerca de 90.000 pacientes y evalúan si el tiempo de embarazo era mayor a 12 meses en pacientes que tenían miomatosis, en lo que ellos llaman el grupo 1 y grupo 2 y grupo 3, como lo tengo explicado abajo, grupo 2 diagnóstico de miomas y grupo 3 diagnóstico de miomas que se hacía un año después del parto, comparados contra el grupo 1, que eran no miomas ni cirugía por miomas, esto determinado en los registros de la población danesa. Cuando hacemos el análisis, fíjense que con un OR ajustado para edad y para índice de masa corporal, es decir, independiente de la edad, parece que sí había por lo menos un 5% más en la demora de más de 12 meses en conseguir el embarazo. Sin embargo, cuando esta corte se divide en dos y entonces ya tenemos aquellas pacientes que no iban a tratamiento de fertilidad, sino que eran pacientes de la población general, estas diferencias ya no se mantienen. Y esto era una de las cosas que les mostraba en el cuadro anterior.
el problema del estudio dentro del marco de fertilidad puede ser un factor de confusión para determinar esto. Entonces, no es muy claro hoy en pacientes de la población general si realmente la miomatosis supone una demora en la consecución del embarazo. Supongamos que sí lo hay o que si hubiera un impacto sobre la fertilidad, empeora entonces los desenlaces de embarazo esta patología. Y para esto quería revisar primero qué ocurre en la fertilidad natural, si había algo publicado en pacientes de la población general. Y hay un estudio interesante publicado por el grupo de Eduardo Somigliana, unos investigadores de Italia que publican un metaanálisis y una revisión sistemática en RBM Online este año. Y ellos se hacen la pregunta desde varias perspectivas según la evidencia que fueron consiguiendo. La primera es que con los estudios de cohortes lograron hacer más probable el desenlace de infertilidad en aquellas pacientes que estaban expuestas inicialmente a miomatosis. Y fíjense en el forest plot cómo no aparece haber una diferencia entre esas pacientes que tenían miomatosis y que luego desarrollaban infertilidad, cosa que en algunas ocasiones suena contraintuitivo. Después se lo pregunta con los estudios que encontraron de casos y controles. Aquí la pregunta es diferente. Había más miomas en aquellas pacientes que eran infértiles versus sus controles. Y acá evidentemente vemos que parece que sí hubiera por lo menos un 47% más de probabilidad de tener miomas en aquellas pacientes comparadas con los controles. Pero cuando se hacen la pregunta en mujeres, por ejemplo, ya embarazadas, es decir, ya lograron el embarazo, ahora miramos si tenían miomas. ¿Qué ocurre? No parece haber ninguna diferencia según el metaanálisis, aunque cuando miramos los dos estudios que están incluidos, parece que los dos sí mostraran un aumento en la probabilidad de tener miomas en aquellas pacientes, o una probabilidad de ser infértil o subfértil en aquellas pacientes con miomas. Y por último, ellos se preguntan qué tan probable era encontrar a mujeres con la presencia concomitante de miomas e infertilidad. Y aquí vemos que también hay una mayor probabilidad de encontrar pacientes que tuvieran concomitantemente miomas e infertilidad, con 4 estudios observacionales, cohortes observacionales, todas ellas cohortes históricas, y aquí encuentran que hay por lo menos un 55% más de probabilidad de encontrar en pacientes infértiles los miomas concomitantemente. Si sí hubiera un impacto, entonces ya sabemos que por lo menos de cara a la fertilidad natural o a la concepción natural, parece que hay resultados en un sentido y en el otro. Si sí hubiera el impacto, todos los miomas afectarían la probabilidad de tener un nacido vivo. Entonces, para resolver esta pregunta ya es útil la clasificación que todos seguramente conocemos de la FIGO, donde podemos clasificar según la localización el tipo de mioma y que esto ha permitido que la investigación haya sido un poco más ordenada. Antes de 2011, por ejemplo, veíamos publicaciones únicamente hablando de miomas submucosos, miomas intramurales, miomas subserosos. Y ya hemos podido entrar un poco más en detalle y hablar, por ejemplo, de los miomas tipo 3, de los miomas 2 a 5, etcétera, etcétera. De tal forma que a partir de esto se han empezado a unir algunas hipótesis, algunas de ellas clásicas, con la posibilidad de afectar la fertilidad en pacientes que tengan miomatosis. Algunas de esas hipótesis son la distorsión de la cavidad, que es una de las más comunes y seguramente una de las que más esté documentada, pero también están la vascularización endometrial y miometrial, las alteraciones en la contractilidad miometrial y su posible impacto sobre la fertilidad, los cambios hormonales paracrinos, la receptividad endometrial, que es algo que se estudia mucho ahora, y la cápsula gruesa de la miomatosis o de los miomas. Primero vamos a ver qué impacto tienen estas posibles hipótesis en aquellos miomas que son de componentes submucosos puramente o con componente submucoso. Para esto hay diferentes investigaciones que han empezado a tratar el tema y vemos que alguno de los temas más recurrentes en las publicaciones es digamos, la alteración en la receptividad endometrial y en la expresión genética. Vemos que está claramente documentado que en aquellas pacientes que tienen miomas del tipo 2 o del tipo 3 hay una disminución en la expresión del RNA mensajero del HOX-A10. Y esto se ha asociado con la ventana de implantación. Asimismo, una disminución en la expresión de interleuquina 2 y del factor inhibidor de leucemia, que también parecen estar relacionados con la ventana de implantación. No así en aquellas pacientes que tienen miomas intramurales que no estén en contacto con la cavidad endometrial. Sin embargo, cuando esto se ha llevado a los estudios más clínicos, en donde se ha intentado
valorar qué expresión genética hay, cuáles genes están apagados y cuáles están prendidos durante la miomatosis. Esto no se ha podido documentar, de tal forma que en el estudio de 2008 de Horcajadas y de su grupo español no pudieron encontrar una diferencia en el nacido vivo en aquellas pacientes que tenían una expresión genética dada por la miomatosis, a aquellas que no la tenían. Entonces, nuevamente, aquí hay algo de incertidumbre. Pero, ¿qué efecto tienen los miomas submucosos ya propiamente sobre la fertilidad, según los estudios que están publicados? Para esto, uno de los estudios más citados es un metaanálisis de Pritz en Fertility and Sterility de 2009, que incluye un único estudio, ensayo clínico, y el resto son estudios observacionales. Cuando ellos evalúan la tasa de embarazo y el nacido vivo, encuentran un aumento en la probabilidad de perdón, una disminución en la probabilidad de nacido vivo y de tasa de embarazo en aquellas pacientes que tenían miomas submucosos. Vemos que por lo menos hay un 15% menos de nacido vivo en aquellos pacientes que tenían miomatosis submucosa. De igual forma, también parece que hay un aumento en la probabilidad de aborto espontáneo en estas mujeres. Sin embargo, si vemos la perspectiva desde el otro lado, y esto se tocará más a profundidad en las otras charlas de cirugía en miomatosis submucosa, pero lo toco aquí porque es una de las formas en las que se ha enfocado la pregunta. Es, bueno, si la miomatosis tiene un impacto en la fertilidad, entonces su corrección o la miomectomía mejoraría el pronóstico. Y por ahora, en la revisión de Cochrane de Medwally del año pasado no logra documentar esto, únicamente incluyen el ensayo clínico de Cassini 2006, que además está catalogado como un ensayo de calidad baja, pero por el momento, con la evidencia disponible, no podemos documentar que la miomectomía, por lo menos desde este metaanálisis, impacte en el pronóstico de fertilidad. Entonces, si miramos si incluimos otros tipos de estudios, según nuevamente el metaanálisis de Pritz, entonces vemos que, y si además dividimos en dos los hallazgos de la evidencia, vemos que, por ejemplo, cuando los controles son mioma in situ, es decir, aquellas pacientes que le hicieron la miomectomía y al otro grupo no se le hicieron, entonces vemos una única mejoría en el pronóstico en aquellas pacientes, perdón, para el desenlace tasa de embarazo, no así para el desenlace nacido vivo o aborto espontáneo, donde no se encontraron diferencias. Si los controles eran solo mujeres que habían sido evaluadas por histeroscopia, entonces, eh, perdón, aquellas mujeres infértiles que no tenían miomas, ninguna de las diferencias fue estadísticamente significativa. ¿Qué hay entonces de los otros miomas? Ya vemos que parece que sí hay un impacto de los miomas submucosos en la infertilidad, más o menos documentado para la cirugía, pero es usual utilizarla hoy en la práctica clínica. ¿Qué hay de los tipos de mioma 3, 4 y 5 y de los subserosos o 6 o 7? Veamos que también en el metaanálisis de Pritz se evalúan el impacto de los miomas intramurales sobre la fertilidad. Cuando evalúan los desenlaces nacido vivo y aborto espontáneo, fíjense que parecería que sí hay un impacto eh, sobre la tasa de nacido vivo, tanto así que parece que hay algo así como un 25% menos de nacido vivo en estas pacientes con miomas intramurales, dado por dos estudios observacionales incluidos. Cuando ahora sí se dividen en aquellas pacientes que se hicieron histeroscopia, a todos los pacientes del grupo de estudio no había estas mismas diferencias. Sin embargo, una de las mayores críticas a este estudio es que los estudios que ellos toman eran estudios que no ajustaban por otras variables como la edad, que es importantísimo y lo mencionamos al principio. Entonces, el grupo de Behani en 2018, un grupo de McGill en Canadá, evalúa esta misma pregunta, pero ellos quieren ver primero desenlace nacido vivo, que no es tan frecuente en los estudios, y además ajustarlo por otras variables de confusión. Ellos entonces ajustan por edad femenina, tabaquismo, calidad de folículos centrales, es decir, reserva ovárica, y dosis de gonadotropinas. Nuevamente, esto hay que entenderlo que está dentro del marco de un estudio para fertilización in vitro y no para fertilidad natural. Cuando hacen los modelos ajustados y evalúan el desenlace nacido vivo, fíjense que no hay diferencias en cuanto a tener miomas o no, tampoco a si el mioma era el mayor comparado contra el grupo control, pero sí encuentran diferencias y parece que hay una disminución en la tasa de nacido vivo en el análisis que ellos hacen de subgrupos, incluyendo solo pacientes que tenían miomas mayores a 1.5 centímetros, que es comparable con algunos estudios que han ido proponiendo el tamaño de 2 a 3 centímetros como el tamaño límite donde pudiera aparecer un impacto sobre la fertilidad en este tipo de miomas.
Si evaluamos únicamente los miomas de FIGO tipo 3, que son aquellos que están en contacto con el endometrio, pero no alteran la cavidad, entonces aquí hay un poco más de controversia todavía. Este estudio de Jan en 2018 del Fertility and Sterility es interesante porque hacen una cohorte retrospectiva y emparejan a cada mujer con miomas con tres mujeres similares de más o menos un año de edad y similares en número de ciclos, tipos de infertilidad, si era primaria o secundaria, similar protocolo de estimulación y que no tuvieran miomas, por supuesto. Nuevamente, este estudio está enmarcado entre una publicación que evalúa pacientes en fertilización in vitro. Cuando comparan esto, entonces fíjense que el OR para nacido vivo es de 0,57 y fíjense en el intervalo de confianza. Es decir, que ellos encuentran que pudiera haber una diferencia entre el mioma FIGO3 y el desenlace de nacido vivo. No así cuando evalúan el desenlace aborto clínico, donde no encuentran ninguna diferencia. Este tipo de miomas, el tipo 3, aún es controversial y digamos que no está recomendado o no hay una clara recomendación en la literatura sobre si hay impacto o no, pero hay algunos estudios que lo han ido mostrando. ¿Qué otras cosas hay al respecto? Como decíamos, entonces hemos hablado de la distorsión de la cavidad y de la receptividad endometrial alterada, pero ya habíamos mencionado que hay otras hipótesis como la vascularización endometrial o miometrial alterada, la contractilidad miometrial alterada que puede resultar en diferentes desenlaces de embarazo, los cambios hormonales y paracrinos y la cápsula gruesa. Algunos de estos es importante decir que están propuestos como hipótesis potencialmente importantes en el impacto de la miomatosis en la fertilidad, pero muchos de ellos no tienen evidencia directa sobre este desenlace. Por ejemplo, el suministro sanguíneo deficiente en el endometrio y el miometrio se ha documentado con estudios de Doppler y de, por ejemplo, inyecciones de xenón en el útero para tratar de documentar si había un cambio en el suministro sanguíneo y efectivamente se ha documentado. Pero que yo tenga conocimiento, no hay ninguna publicación que haya tratado de evidenciar esto en el marco del desenlace fertilidad. Respecto a la mayor contractilidad uterina, es similar, sin embargo, aquí sí hay algunas publicaciones, por ejemplo, Yoshino y su grupo japonés en Human Reproduction publican en 2010 que el mayor peristaltismo dado por la miomatosis en la fase lútea media pudiera tener un impacto sobre los desenlaces reproductivos. Yo creo que falta un poco de investigación más profunda en este campo, pero parece que ya hay luces que esto sí pudiera ser efectivamente una de las posibles hipótesis. Unas modificaciones hormonales paracrinas y moleculares se han propuesto también, pero nuevamente no hay datos en pacientes infértiles, en embarazo espontáneo o en el marco de fertilización in vitro. Y la cápsula más gruesa, que se ha documentado y propuesto por el grupo de Tinel y Lasmar en Italia, efectivamente parece que hubiera un componente hormonal de la cápsula más gruesa de los miomas, pero tampoco hay estudios que lo documenten en pacientes fértiles, embarazadas o de cara a un tratamiento de fertilización in vitro. Luego, algunas de ellas siguen siendo únicamente hipótesis. Si logramos el embarazo, estos miomas pueden tener más potencial de aborto en estas pacientes. Para esto hay un estudio que me gusta mucho que está publicado en el American Journal de Epidemiology, un grupo de Estados Unidos que hace una cohorte prospectiva entre el año 2000 y 2012 y reclutan más o menos a 5.000 pacientes. 4.710 de ellas eran nacimientos y 595 tenían una pérdida de embarazo. Y evaluaron diferentes características de los miomas, que además muchas de ellas son hoy controversiales y además lo ajustan por potenciales variables de confusión, como la edad materna, la raza o la etnia, el consumo de alcohol, antecedentes de interrupción previa del embarazo y la paridad. En este estudio, básicamente se concluye que el hecho de tener miomas o no, ni en su número, por ejemplo, dos o más miomas, ni el hecho de que los miomas fueran submucosos o intramurales, ni que siquiera estuvieran en el cuartil más alto, es decir, que tuvieran el tamaño en centímetros cúbicos o el volumen en centímetros cúbicos más alto o el tamaño en el cuartil más alto, ninguno de estos se relacionó con una mayor probabilidad de pérdida del embarazo. Esta evidencia nuevamente, aunque es sólida y ajustan y hacen un modelo de regresión para ajustar por posibles variables de confusión, por supuesto tendrá que mirarse desde la perspectiva de los ensayos retrospectivos y tendrá que mirarse con pinzas, pero da un poco de luces respecto al riesgo de aborto. Finalmente, ¿hay más complicaciones obstétricas en estas mujeres? Pues hay bastante evidencia al respecto.
Klatsky en 2008 tiene uno de los artículos más interesantes publicados en el American Journal de Ginecología y Obstetricia y ellos se valían algunos desenlaces, aquí les pongo unos resumidos, quizá los más importantes, donde sí parece que hubiera más riesgo de, por ejemplo, cesárea, hemorragia posparto, histerectomía periparto, restricción del crecimiento intrauterino, parto pretérmino y abrupción de placenta en pacientes que tenían miomatosis. Aquí no podemos diferenciar qué tipo de miomas, qué localizaciones ni qué tamaños. No así para la ruptura prematura de membranas o la ruptura prematura de membranas pretérmino, donde se encontró el efecto contrario, un efecto protector de esta variable. Como conclusión, lo más importante es que entendamos que en miomatosis e infertilidad hay tantos artículos a favor como en contra en respecto al potencial reproductivo. Y creo que el objetivo y la dificultad está en tratar de buscar la mejor evidencia posible para tratar de orientar lo mejor posible a nuestras pacientes. Hoy no es claro que la miomatosis prolongue el tiempo de embarazo comparado con mujeres de la población general. La heterogeneidad, la ubicación y el tamaño de los miomas y además la variedad de los síntomas clínicos y la metodología y los criterios de valoración de la literatura nos hacen difícil dar recomendaciones clínicas definitivas. Hay limitantes significativas para interpretación de estos resultados y esto nos dificulta evaluar qué impacto real tienen los miomas en el potencial reproductivo. No tenemos además evidencia suficiente para concluir que los miomas reduzcan la probabilidad de lograr un embarazo, independiente de si se hace o no en el marco de un tratamiento de fertilidad, pero el grado de recomendación es C, el grado de evidencia es C. Comparado con mujeres infértiles, las pacientes con miomas submucosos sí parecen tener peores desenlaces reproductivos, lo que seguramente mostraría razonable que la miomectomía histeroscópica resulte en mejores tasas de embarazo, esto con un grado B de evidencia. Sin embargo, no hemos podido documentar todavía una evidencia en una reducción del aborto o un aumento en el nacido vivo, y ya lo discutíamos atrás. Y por último, no tenemos evidencia número de ubicación del mioma, excluyendo por supuesto los submucosos, y seguramente los del tipo 3 se asocian con una menor probabilidad de embarazo o un mayor riesgo de aborto. Muchas gracias y nuevamente gracias a la Junta de ACER y a FECOLSOC por la invitación y ojalá la próxima sea en persona con todos ustedes.